os presento ahora a José Luis Bindel, que ya lo que tiene es muchísimo mérito por estar aquí, muchísima energía. Bueno, por vosotros, otra cosa. Y él nos va a hablar de los datos enlazados, que hemos empezado la presentación con datos enlazados y queríamos acabar con datos enlazados porque, bueno, al final es el hilo conductor del laboratorio y no me enrollo más. Sí, me activan este... ¿Se me oye? Vale, perfecto. Bueno, estamos en este contexto de la presentación del laboratorio. La idea de esta presentación era una introducción muy sencilla sobre datos enlazados. Yo soy José Luis Fernández Bindel, del Departamento de Inteligencia Artificial, y por lo que veo el 90% de la sala conocéis ya que son datos enlazados, con lo cual digamos que el nivel expositivo está más que cubierto. Pero bueno, la idea es que el tema central de la presentación tiene que ver con en el contexto de lo que llamamos web semántica, precisando un poquito más, estamos hablando de web de datos, para diferenciarla de la web actual, que es una web más bien de documentos enlazados. Los acuerdos, los estándares, la tecnología que nos va a permitir esto es lo que vamos a conocer como datos enlazados, y en inglés se ve más como Link Data. Este es el núcleo de la presentación. La idea es explicar qué es esto y cómo funciona muy rápidamente, pero vamos a poner un prólogo y un epílogo. Vamos a dedicar 2 o 3 minutos a una cierta reflexión de algo que ya conocemos un poco para fijar ideas, que básicamente lo que nos va a posicionar es para explicar por qué nos hemos metido en el fregado ahora de crear una tecnología nueva. Y una vez que ya expliquemos qué es Link Data, etcétera, las posibilidades ya de trabajar con esto están muy abiertas. Esa sería la última parte de la presentación, que es un poco el para qué. Y el para qué está, bueno, hay perspectivas de lo que se puede hacer. Bien, la idea del bloque inicial de motivación es unir 2 líneas. La primera línea tiene que ver con una revisión muy breve de lo que es la web de documentos. Desde la perspectiva no tanto de usuario, sino de autor, todos tenemos, o casi todos tenemos, la experiencia de ponernos a diseñar documentos en nuestro ordenador. Hacemos un texto largo y de repente lo miramos y decimos, esto convendría trocearlo. Ahora, con el hipertexto, lo que podemos hacer es trocear nuestro documento en varias partes y tirar enlaces, es decir, generar nuestras páginas HTML de momento en nuestro ordenador, y lo que hacemos es básicamente llevar a lo mejor la bibliografía y referimos a ella desde muchos sitios, un anexo, lo que sea. Es decir, empezamos a trabajar básicamente con el concepto de hipertexto, que lo que hace es que a la gente que nos presenta la información en un momento determinado le decimos, oye, ahora preséntame esta otra que estaba enlazada. Bien, el autor tiene que mantener la consistencia de esto, es decir, si uno trocea documentos y los va poniendo en subdirectorios y enlaza, uno tiene que saber dónde están las cosas para poder referenciarlas desde otra parte del documento global. Cuando uno quiere publicarlo, en la web, lo que tiene que hacer es, evidentemente, colocarlo en un servidor. ¿Qué es colocarlo en un servidor? Colocarlo en un servidor, si estuviera en la UNED, significa, lo colocas en una máquina que tiene la puerta permanentemente abierta con la infraestructura de Internet a atender peticiones automáticas de servir documentos, y una parte importante de esto es que los documentos empiezan a tener una dirección unívoca mundialmente reconocida, solo esa. Y eso se consigue porque la dirección de nuestros documentos tiene 2 partes. Tiene una parte inicial, que es la que tiene que ver asignada al servidor, es decir, detrás de WNED, etcétera, lo que hay es como un número de teléfono, la IP. Esa IP sí que hay un organismo central que asigna y va asignando IPs. Esa es el número de teléfono de nuestro servidor, y luego hacemos barra y colocamos en un determinado fichero, si trabajamos con directorios, ficheros, colocamos nuestros documentos. De tal manera que si nuestro documento se llama obviedades.html, pues será WNED barra obviedades.html. ¿Qué es lo que tenemos que evitar? No puede haber otro documento obviedades.html ahí.
Primero, porque el sistema operativo no nos dejaría, y segundo, porque no tendríamos una URL única. Lo importante de esto es fijarse en cómo solamente la asignación de la IP al servidor es lo que está centralizado mundialmente, pero a partir de ahí, dentro de la UNED, nosotros colocamos, o dentro de cualquier servidor, nosotros colocamos nuestros documentos de tal manera que conseguimos una asignación en todo el mundo unívoca de una URL, de una manera absolutamente distribuida, sin tener que ponernos de acuerdo con los vecinos de al lado, con otro servidor, por si tienen algún fichero que se llama obviedades.html por ahí. Bueno, la primera parte de esta dirección tiene que ver con lo que llamaremos espacios de nombres, que es con que si a mí me dan un prefijo para llamar un prefijo único para mí, para llamar a mis cosas, no importa que luego mis nombres coincidan con los de otros, porque será mi prefijo más el nombre que sigue. Cuando queremos, además de haber publicado nuestras cosas y haberlas enriquecido solo con nuestros trozos de documentos, queremos aprovecharnos de las facilidades de enriquecimiento que tiene la web, lo que hacemos es darnos cuenta que en la universidad de al lado hay un documento que complementa muy bien al nuestro, y lo que hacemos es enlazarlo. Enlazarlo significa, esto es una obviedad también, pero no tenemos que entrar en el servidor aquel, no tenemos que pedir permisos de enlace. Cuando se ve aquí un enlace que va desde nuestro documento al otro, es sencillamente que en dónde podemos escribir, en nuestro documento HTML, lo que hemos escrito es la dirección unívoca, única, mundial del otro documento. Es decir, no nos pisamos. Esto está hecho para que de manera distribuida podamos autónomamente referenciar a un documento sin tener que entrar en ningún sitio y sin tener que pedir permiso. Este enriquecimiento en la web significa que uno tiene que empezar a ir navegando por las universidades vecinas y si descubre un documento interesante, pues apunta su dirección y la escribe en el documento desde el cual vamos a referenciar. Pero eso significaría empezar a recorrer la web para ver qué nos encontramos. En los últimos años lo que ha habido es un aumento de recopiladores, de indexadores. Es decir, hay máquinas que van entrando en todas las puertas que hay abiertas. Entonces van entrando en todo, van entrando en los directorios y lo que van haciendo es indexar. Van cogiendo la dirección de todo lo que hay por ahí abierto. De tal manera que normalmente cuando uno quiere enlazar algo desde su documento no anda buscando por toda la web, consulta a un indexador de estos, sea Google o cualquier otro, y lo que ocurre aquí es, primero, este indexador ha capturado la posición de esa página, es decir, si no se acaba de colgar en los últimos 20 segundos, pues le ha dado tiempo. Lo que se hace es simplemente una consulta al buscador, para ver qué páginas tienen que ver con las mías. Ahí es donde nos encontramos normalmente que la web funciona, digamos, a medias. Si uno escribe título, de repente el Google te da páginas que mezclan título nobiliario con títulos financieros, con título de libro, con lo cual uno tiene que andar con 30.000 búsquedas por ahí a ver qué es lo interesante. Bueno, una vez que hemos localizado en el buscador la dirección de algo que nos interesa, es cuando normalmente en la práctica habitual hacemos el enlace a ello. Bien, esta es la primera parte de la exposición de lo que es la web, que tiene que ver con espacios de nombre, una gestión distribuida, un enriquecimiento, etc. La segunda parte de este bloque de motivación tiene que ver con lo que ya hemos mencionado, que de repente hay herramientas que nos hacen más fáciles la vida. Y eso ocurre en la búsqueda, pero también ocurre en el procesamiento de muchas cosas. Ahora mismo, digamos, en informática hablamos de agentes automáticos, que en realidad no deja de ser un protocolo enlatado de alguien que se ha tirado ahí 3 meses programando aquello, pero el protocolo está, es decir, sabe qué hacer. Cuando le llega información de un determinado tipo, el protocolo enlatado, la máquina, el agente automático te da una respuesta más o menos inteligente. Casi todos, más o menos ya, por la práctica habitual que tenemos, podemos inferir ya de que según sean los datos, etcétera, no debe ser muy difícil hacer un programa que haga no sé qué. Y a veces lo intuimos. Hay veces que nos lanzamos a la piscina y decimos, hombre,
Pues un sistema que interprete en lenguaje natural, que interprete no sé qué, y entonces haga tal. Hay habilidades cognitivas un poco superiores que son difíciles de replicar de manera certera. Pero en todo caso, por ejemplo, por poner un ejemplo, en lo que tenemos en los cursos nuestros de UNED, etcétera, pues tenemos un montón de facilidades y tenemos sistemas que nos listan a los alumnos de arriba abajo o los tutores o tal y responden razonablemente bien porque el problema es relativamente fácil por el tipo de dato, etcétera. No se están usando mucho en los cursos virtuales en general. Esto es una queja desde el Departamento de Inteligencia Artificial, no se están usando agentes inteligentes. Es decir, los usamos como buzones. Ahí te pongo un vídeo, tú lo coges, ahí te pongo un mensaje en el foro, tú lo coges, ahí te dejo un documento, tú lo coges. Pero hay posibilidad de tener agentes intermedios que hacen tareas más inteligentes. Y eso pues, es una carencia que creo que podríamos intentar solucionar. En todo caso, y volviendo a la web, lo que sí se aprecia es que estos agentes indexadores que intentan resumirnos la información disponible a nivel mundial sobre algo no están funcionando del todo bien. Es decir, tenemos algo así que ya no es ni tan preciso, sino que es algo en el que de repente uno manualmente tiene que visitar 500 páginas para descartar lo que le vale o no le vale. Bueno, esta es la motivación de por qué estas son las limitaciones hoy en la web, por ser una web de documentos y por qué a nivel mundial se han embarcado en el jaleo de la web de datos. La idea es que si estamos trabajando con documentos, los documentos, a poquito que los rellenemos, tienen mucha información, tienen muchas afirmaciones. Wikipedia, la página de Francia sobre Wikipedia, pues tiene ahí un montón de datos, informaciones y tal. Posiblemente con muchos términos con polisemia, con muchísimas cosas. De tal manera que una consulta a estos, una cosa que no nos va quizá a aportar mucho, entre otras muchas páginas. Quizá la solución, que no es la definitiva, es una chapuza intermedia que os propongo para acercarnos a la web de datos, es decir, bueno, vamos a colapsar las páginas HTML para que solo tengan una afirmación. ¿Qué pasaría si esta página HTML, que tiene una cierta dirección URL, cuando pinches en ella solo tiene un enunciado? Ya está, muy sencillo, no se nos mezcla, eso nos facilita la vida. Entonces, donde tenemos justo esa dirección, que será una dirección larga, Wikipedia, no sé qué, que vamos a llamar la dirección 32 de Internet, pues uno pincha en la dirección 32 de Internet y se encuentra ese enunciado, que incluso se lo puede encontrar en 32.000 idiomas, pero el enunciado es único, es decir, París es capital de Francia. Y bueno, esto lo podría publicar cualquiera, lo puede publicar Wikipedia, lo puede publicar cualquiera. Quizá tendría más interés si lo publica quien tiene capacidad de modificar esos datos. Es decir, si el Gobierno de Francia, en una determinada URL suya, afirma que de momento, y mientras no digan otra cosa, París es la capital de Francia, pues bueno, tendría quizá se podría dar un cierto nivel de confianza mayor. En otro lado, alguien puede decir, bueno, pues yo voy a poner otra página HTML que lo que dice es Londres es capital de Inglaterra. Bueno, esto sería una especie de derroche de direcciones URL, porque para cada asignación de capital tal, pues bueno, pues tendríamos un cierto derroche, pero esto nos facilitaría mucho la vida a quien recopila información porque exactamente sabemos la información que tenemos. Esto que parece una reducción muy drástica de una página HTML a un solo enunciado, para ser operativos, incluso para ahorrarnos direcciones URL, es incluso conveniente trocear más. Es decir, es incluso conveniente que nuestros enunciados tengan una estructura y los separemos por bloques. De tal manera que ahora tenemos 3 bloques en nuestro enunciado. París es capital de Francia y el bloque es capital, de alguna manera ya lo podemos reutilizar para Londres es capital de Inglaterra, etcétera. Bien, no se trata de coger un enunciado que sea una frase y empezar ahí a trocear y empezar a hacer los modificadores modales y por un lado y tal. No se trata de que, por ser operativos, vamos a trocear los enunciados, pero todos van a tener tres partes. Es decir, todos nuestros enunciados no exactamente venimos desde el procesamiento del lenguaje natural. Esto es un modelo de datos y lo que enunciamos
tiene que tener 3 componentes. A la primera componente, del cual sale la flecha, le llamamos sujeto en este modelo de datos que se llama RDF. A la propiedad o relación que le liga con el segundo elemento le llamamos propiedad y al segundo elemento le llamamos objeto. De Francia se podría decir algo y entonces Francia como objeto pasaría a ser sujeto del siguiente enunciado. Y de París podríamos decir alguna otra cosa, y de la Unión Europea otra cosa, y entonces lo que va ocurriendo es que nuestra forma de hacer enunciados, visualizándolo, tiene una estructura de grafo, tiene una estructura de bolitas, de las cuales salen flechas y que van hacia otra bolita. Cada afirmación, cada información que decimos sobre el mundo no es exactamente una bola, no es exactamente un enlace, sino una terna, es decir, bola, enlace, bola. Es decir, si una bola es París, o es Lorca, o es el número pi, o es el Taj Mahal, decimos de eso algo que aquí están todos los enlaces iguales, pero unos enlaces es ser hermano de, otros es haber escrito no sé qué, otros es ser miembro de tal, y este es el modelo de datos RDF. En este modelo de datos lo que prima, lo que hay que ver es que estamos hablando de tripletas. Es algo o alguien, que es el primer elemento, que tiene una determinada propiedad, por ejemplo, ser rojo, o una relación con alguien, que es el algo o alguien del tercer. Estas tripletas, este modelo de datos RDF, al final hay que escribirlo, no basta hacer dibujitos en la pantalla, y hay varias sintaxis distintas para expresarlo. Es decir, este mismo modelo se puede expresar con una sintaxis o con otra. Al final tenemos un documento donde, si yo expreso un montón de cosas de la gente cercana a mí, a mi departamento, o de mí mismo, un montón de cosas que puedo decir, en realidad tengo un ficherito donde tengo estas ternas escritas, fulanito no sé qué tal, menganito no sé qué tal, y no es más que un fichero donde yo escribo esto, con una sintaxis u otra adecuada a RDF. El siguiente paso aquí es el de precisar mucho más la semántica de nuestros elementos, el significado de nuestros elementos. Estamos hablando ahí, para conseguirlo, de tener una cierta unicidad. Igual que cuando trabajábamos con nuestros documentos e intentábamos mantener una cierta consistencia entre nuestros ficheros en nuestro ordenador, cuando aquí trabajamos sobre datos, etcétera, cada una de estas bolas, si una bola me representa a mí, como podría ser esto, si el elemento de arriba fuera yo, y de mí se dicen 500 cosas, de mí salen 500 enlaces hacia otros nodos para construir afirmaciones, yo no puedo estar en este modelo de datos, yo no puedo ser 4 nodos a la vez. Yo soy un nodo. O sea, todo lo que se dice de mí sale del nodo que me representa. El nodo que me representa puede tener mi nombre, puede tener un identificador, si la institución me ha dado un código 3527, pero en todo caso soy yo, el 3527 soy yo. Del 3527 podría ser un enlace que dice, tiene por nombre y tendría mi nombre, pero a lo mejor si firmo de varias maneras, puedo tener varios enlaces tiene por nombre. Y entonces del 3527 saldrían las 3 o 4 formas en las que me llamo o me llaman. La unicidad en lo que respecta a mantener la consistencia en nuestro conjunto de datos, cuando intentamos hacerlos públicos a terceros, estamos con el mismo problema y con la misma solución que se daba cuando publicábamos documentos. Si os acordáis, ponía w.unet tal y luego el nombre de nuestro fichero. Aquí pasa un poco igual. Para que algo sea unívoco en todo el mundo, vamos a aprovechar el sistema de asignación de direcciones URL. De tal manera que para que este nodo, lo que dice la institución de mí, cuando lo exporta, sea absolutamente único en todo el mundo, la institución no tiene por qué ponerse de acuerdo con 20.000 sitios. Se le ha asignado un prefijo. Si, por ejemplo, data.unet.es es donde van a vivir nuestros datos y tendrá su IP, ese es el prefijo y a partir de ahí ya es cosa nuestra y no tenemos que preguntar a nadie. Es decir, la institución puede hacer un /people/
y todo el people. Entonces, ahí lo que es importante es que, por un lado, en nuestra gestión de nuestro modelo de datos, los datos sean unívocos, yo no aparezca como nodo en 18.000 sitios, y que cuando los exportamos utilicemos esta asignación de URLs, de URIs, de direcciones web, para hacer unívoco ese nodo absolutamente a todo el mundo. Si la institución tuviera una relación de departamentos, el DataUNet, Org, DERT, IA, es el departamento de IA, el Departamento de Inteligencia Artificial. Y solo ocurre una vez en el modelo de datos de la UNED y con esta dirección solo ocurre una vez en el mundo. La institución tiene que mantener esto y ahora la relación de ser miembro de también podríamos haberla hecho nosotros. Podemos construir nuestro vocabulario. Podría ser DataUNet / es miembro de. No tenemos que preguntar a nadie, pero el concepto de ser miembro de se usa en muchos sitios. O sea, ya hay muchos sitios donde se está usando. Entonces, es una buena práctica el empezar a ver dónde se está usando el concepto de ser miembro, porque le han puesto una URL única y quien le está usando justo esa URL en todos los lados lo está usando con el mismo significado, ¿no? Entonces, normalmente, cuando se construyen estos vocabularios, lo que uno hace es coger, salvo que quiera crear algo, si ya el concepto se está usando fuera, ya tiene una dirección unívoca. O sea, el concepto justo, ser número primo o ser divisor de, podría ser único en todo el mundo, es decir, tener una URL asignada y todo el mundo usa justo el concepto de ser divisor de, que es el que refiere esa posición en la web. Bien, con esto pasamos, vamos a ir un poquito rápido. ¿Qué ventajas tenemos con esto? Cuando los exportamos, cuando exportamos nuestro modelo de datos, cuando un sistema puede entrar en data.unet.es y empezar a hacer preguntas, bien sea una persona o bien sea un sistema automático. ¿Qué conseguimos con esto? Lo mismo que conseguíamos con la web de documentos. Es sencillamente que si lo de abajo es la cofradía de pescadores de Cádiz y de repente hay alguien que es amigo mío y ellos han hecho su conjunto de datos expresando quiénes son, qué hacen y tal, desde ahí mi amigo puede enlazar a justo la dirección de la institución que me identifica. Y ese enlace rojo será un enlace del tipo es amigo de, que tampoco tiene por qué venir aquí y escribirlo aquí. Él lo escribe en su conjunto de modelos, de él saldrá un enlace que dice es amigo de y acabará en un literal donde pone mi dirección, people, Bindel, punto. Y entonces, ¿qué ocurre? Igual que pasa con los navegadores de documentos, el que está manipulando esta información, el sistema que esté manipulándolo, cuando hace una consulta a la cofradía esta y a sus datos, se encuentra una sugerencia de visitar otro conjunto de datos, porque desde un cierto nodo se sugiere una dirección en la que resulta que si se mete ahora en el conjunto de datos UNED, puede encontrar información sobre mí y entonces se podría acabar respondiendo una pregunta de dame los pescadores de la cofradía de no sé dónde que son amigos de alguien que esté en un departamento de ella, porque el sistema podría recopilar perfectamente las dos. Esto es el interés que tenemos en el momento en que somos unívocamente identificados y públicamente expuestos, entre comillas, como nodos por ahí flotando, en que podamos ser enlazados. También podemos, evidentemente, enlazar a terceros. Es decir, si yo perteneciese a una sociedad de mus y también el colectivo de gente que juega al mus ha decidido poner ahí sus miembros, trofeos, etcétera, y resulta que, puesto que no tienen que consultar dónde aparezco yo en la web por ahí, han decidido darme ese identificador abajo y aparezco como JLF Bindel, yo lo que puedo hacer, que es una práctica bastante habitual, es en mi modelo de datos tirar un enlace, es decir, referenciar a la dirección donde a mí me citan de otra manera y un enlace que se usa mucho en web de datos que es el mismo que. Este nodo es el mismo que. De tal manera que el nodo Bindel
en el conjunto de datos en la UNED, lo que yo afirmaría es que es exactamente el mismo que el señor que aparece por ahí en una página de papiroflexia o de MUS o de lo que sea. ¿Con esto qué conseguimos? Conseguimos un enriquecimiento y un enlazado que es el que va a permitir a los agentes automáticos resolver ya cosas bastante más complejas. Normalmente, cuando alguien nos pasa información sobre un conjunto de personas y nos lo pasa en un documento Word, la pregunta es, oye, esto no lo tienes en Excel, no lo tienes en una hoja de cálculo, porque es que yo quiero hacer algo, o sea, no me cuentes qué gente hay en tu departamento en un documento, dame una hoja donde figure el cargo, el no sé qué, el tal, bien. Como ahora ya no estamos en una web de documentos, sino lo que hay por ahí, cuando llamamos a la puerta de estos sistemas, es un conjunto de modelos de datos, lo que tenemos es una base de datos que es consultable, absolutamente consultable. Igual que las bases de datos relacionales hay un lenguaje que se llama SQL para hacer consultas, bla, bla, pues aquí hay un lenguaje que se llama SparkQL que sirve para lo mismo. Es decir, cuando entras en un sitio, en dataunet.es hay una ventanita que dice, ponga aquí su consulta a SparkQL. El que sepa redactarla, pues de repente expresa ahí, con el lenguaje SparkQL, una pregunta. Esa pregunta básicamente lo que hace, el lenguaje lo que hace es, de alguna manera, definir un patrón de nodos. Definir... bueno, todo esto estará colgado en forma de pequeños vídeos en lo que es un incipiente curso de Lean Data dentro del Laboratorio de Humanidades Digitales. Más o menos la idea se ha visto, o sea que no hay mucho más que aportar. Sí que quisiera saltándome algunos bla bla blas que ya eran textuales, porque si no, quisiera, en lo que respecta a bibliografía, que se podía haber puesto mucha, si en Google o donde sea buscáis el proyecto Euclid Project, aparte de alguna cosa de matemáticas, el Euclid Project, os va a salir un proyecto europeo que era básicamente diseño de materiales para aprender cosas sobre datos enlazados. Estaba en la Open University y algunos otros han generado bastante material, han generado screencasts, han generado sistemas interactivos y tal, y lo que tenemos es que uno se lo puede descargar como un iBook para iPad, etcétera, como un EPUB, o sea, se lo puede descargar en formato libro electrónico o en formato más extendido de páginas web, etcétera. Y yo creo que es un buen punto de entrada. En algún momento se pone un poco técnico, pero bueno, la idea quizá os pueda servir. Bueno, y gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a todos. Disculpad los de los medios por habernos extendido tanto. Muchísimas gracias, José Luis, porque ha sido una presentación estupenda. Nos has dejado, desde luego, con el apetito abierto en todos los sentidos, pero no, en el tema de datos enlazados todavía más. Así que, bueno, esto promete ser un curso de datos enlazados en condiciones, porque, bueno, pues efectivamente ahí necesitamos todos aprender todavía mucho. Así que, bueno, pues tendremos ocasión. Si nos pasas también las transparencias, pues... Las voy a convertir en vídeos. Fenomenal. Muy bien. Okay. Pues muchísimas Venga. gracias y gracias a todos Gracias. por la asistencia, porque, bueno, pues ha sido